Bueno, Debbie, para romper el hielo, traje una dinámica, una actividad en el cual yo te voy a hacer algunas preguntas y vos de esa pregunta tenés que darme una respuesta, pero esa respuesta tiene que estar compuesta por alguno de los emojis que vemos en pantalla. Uno, dos, tres, cuatro como máximo, y contarme cuál es tu reflexión al respecto. ¿Te parece? Me gusta, me gusta. Vamos, a ver. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se siente un buen proceso de visual thinking? Bien, a ver. Un buen proceso. Elegiría el cerebro, el primero. Elegiría eh, el concepto de objetivos, no me sale el nombre. Mm, un objetivo, sí, está bien. El de Objetivos, arco y sí. flecha. El arco y Bien, flecha. Exacto. Eh, Elegiría también el diálogo y elegiría las estrellitas. bien. ¿Y por qué? ¿Cómo, Ahí, cómo, bueno, cómo, cómo podemos combinar todos estos iconos en una respuesta o emojis? en realidad el cerebrito tendría que ir tercero, pero bueno, primero, para que haya un buen proceso de visual thinking, tiene que haber un objetivo. Y si no hay un objetivo, eh, no, 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 no se puede plasmar una imagen, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber mucho diálogo, ¿no? Porque una cosa es lo que yo pueda llegar a pensar, ¿sí? Y otra cosa es lo que pueda pensar la persona. Entonces, tiene que haber ahí una instancia eh, en la que haya mucho diálogo para poder sincronizar esa mirada, ¿no? Que ambas personas estén pensando lo mismo. Uno es el que tiene la idea y el otro es el que la va a representar. Entonces, ahí tiene que haber una conexión, ¿no? Tiene que haber más que tal vez preguntas y respuestas. Una conexión de qué estamos pensando. Y ahí después, bueno, viene el pensamiento, que es el cerebrito, y en cuarto lugar las estrellas porque lo relacioné con experiencia, ¿no? O sea, lo que es visual thinking también trae una experiencia distinta, desde lo visual, ¿sí? Para acompañar el anclaje de un concepto, para llevarnos aprendizajes desde otra manera, ¿no? Entonces, es una experiencia. Bien. Bueno, vamos con la próxima. Vamos con la otra. Dale. La siguiente es, ¿qué emociones se activan en vos al facilitar visualmente? Bien. Ahí está bueno dividirlo, porque no es lo mismo lo que sucede antes con lo que sucede en el mientras tanto, ¿no? Eh, Tal vez desde el antes eh, elegiría el equilibrista, ¿no? Porque uno va como pensando todo lo que va a ocurrir en el momento, ¿no? Tengo que estar atento a la audiencia, cómo lo está percibiendo, tengo que estar atento a escuchar cuáles son esos mensajes de mayor valor, ¿no? Y te genera como tal vez esa ansiedad de, no, bueno, que no se me caiga ninguna de las pelotitas de los skills que se ponen en juego, ¿no? Así que esa la representa Bárbara, el equilibrista. Eh, pero después, bueno, en el mientras tanto, sí elegiría el corazón y el fueguito, ¿no? Como, porque bueno, es algo que a mí me genera como mucha pasión, ¿no? Lo hago con mucho amor, es lo que conecta con mi propósito, entonces en este momento tal vez todo lo que me ocurrió antes del evento de sentirme un equilibrista es como que me olvido, me abstraigo, ¿no? Yo siempre digo, es como que me abstraigo al lugar y me conecto con la situación. Entonces ya baja la ansiedad, baja el pensamiento catastrófico, ¿no? De se me puede pasar algo. Y al ver que la gente lo está disfrutando, de que es una experiencia que aporta, eh, me relajo un montón, ¿no? Relajo también dibujar, ¿no? Que es lo que me apasiona. Entonces,
Ya cuando estoy conectada con mi lápiz, ya no hay más otra emoción que por ahí felicidad, ¿no? Por ahí agregaría felicidad con la carita sonriente. Bueno, ¿te animás a la siguiente? Vamos con la siguiente. ¿Qué obstáculos aparecen para intentar representar ideas visualmente? Eh, por ahí, los obstáculos que pueden aparecer es, ¿viste el icono celestito? Por ahí lo tomo como claridad, ¿no? A veces esa falta de claridad, eh, muchas veces personas creemos que entendemos las ideas que tenemos, pero al momento de representarlo en un dibujo, en una imagen, eh, no se da, ¿no? Y eso es porque también tenemos falta de claridad sobre aquello que estamos pensando. Eh, entonces, creo que es eso, ¿no? Principalmente, no tener claridad de por dónde quiero ir. Porque si algo es claro, la imagen viene en un milímetro de segundo, ¿no? No hace falta, eh, no hace falta ser un artista, no hace falta ser el mejor dibujante, ¿no? Es como si hay claridad, ahí la imagen baja, la metáfora, ¿no? Baja. Eh, a ver, ¿qué otra puede ser? Eh, bueno, ahí hay unos ladrillitos, ¿no? A veces también surgen algunos bloqueos, ¿no? Como bloqueos de inspiración, ¿no? Que ahí lo que está bueno es por ahí darse pausas, ¿no? Y después retomar la idea, ¿no? Eh, pero sí, es eso para mí a veces, la falta de claridad sobre aquello que queremos representar y por otro lado los bloqueos, ¿no? Porque tal vez me quedé muy encerrado en tal vez tiene que ir por acá, pero no es, y hay que como salir un rato y después retomar, ¿no? La idea de volver a conversar para ver si la idea baja. Excelente, excelente. ¿Te animás a una última? ¿Vale? ¿Qué sensaciones te genera ver tus ideas plasmadas visualmente? Esto es genial. Eh, esto fue mutando, ¿no? O sea, al principio tal vez no yo misma no me validaba, ¿no? Como eh, qué bueno que está lo que estoy haciendo, por una cuestión tal vez no sé, de no sentirme que, que estoy sobrevalorando lo que hago, ¿no? Pero el tiempo me llevó a darme cuenta, ¿no? Con el feedback de los demás que, que aporta valor, ¿no? Entonces, me da como mucha satisfacción, ¿no? Que por ahí tal vez a través de una imagen desperté alguna idea nueva en otro, ¿no? A veces cuando publico cosas en las redes, la gente me manda mensajitos, ¿no? Me pone, Debbie, estaba en una reunión y no podía dejar de pensar, no sé, en el dibujo que hiciste de tal cosa. Eh, entonces, eh, tal vez eso como me da bastante orgullo, y orgullo lo representaría con las estrellitas. Ahí está, ese icono que tiene las estrellitas. Ah, no, la carita con las estrellitas, pero bueno, igual también las estrellitas puede. Me da Estamos. orgullo en ese sentido, ¿no? En que tal vez a través de una imagen pude despertar una idea distinta o una pregunta, ¿no? Que la persona se pueda hacer una pregunta o que muchas veces me dicen, imprimí la imagen, la llevé a la oficina y la usamos con el equipo para conversar, ¿no? Sobre qué nos está pasando, cómo nos interpela esto. Entonces, ese aporte de valor, ¿no? Me da orgullo. ¿Querés agregar algún emoji más? No, creo que me da orgullo y a ver qué más. Ah, bueno, y por ahí el de sorpresa también, ¿no? Porque
muchas veces es como que me sorprendo, ¿no? De, wow, tal vez, no sé, llegó a lugares que nunca me imaginé que iba a llegar, ¿no? A países que nunca me imaginé que iba a llegar. Eh, pues me sigo sorprendiendo, ¿no? Como que nunca, nunca dejo de sorprenderme. Es increíble. Con respecto a esta pregunta que surgió recién, quería hacerte una consulta y voy a decirlo con muchas comillas, un Ujú. dibujo o un dibujito. Mm. eh, ¿Cómo haces que esa imagen justamente deje de ser un dibujo o muy entre comillas un dibujito y se convierta realmente en una herramienta de cambio? Ahí lo que decías, entre comillas, dibujito, ¿no? Es como, a ver, tiene esto de historia, ¿no? O sea, siempre tuvo mala prensa el dibujo, ¿no? Se asocia mucho tal vez a la niñez, ¿no? O sea, a temprana edad ya nos sacaron el poder de dibujar, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es como que tenés un dibujo, es como que sos medio infantil, ¿no? A mí me pasaba también. Al principio, cuando empecé a dibujar, es como, ¿cómo voy a llevar esto a mi organización, ¿no? Me van a mirar raro, ¿no? Eh, pero la realidad es que ese dibujo tal vez es como bastante inocente, ¿no? Y genera otro tipo de empatía, entonces genera también otro impacto, ¿no? Obviamente la imagen muchas veces está asociada al mensaje que se quiera dar, ¿no? Por ejemplo, eh, en una transformación cultural, ¿no? Donde tal vez eh, no sé, viene de una organización en la que cumplir horario es lo que se promociona, es lo que se celebra, ¿no? Y no tal vez el cumplimiento de objetivos. Entonces, ahí tal vez desde una imagen puedes llevar a tener otro tipo de conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se está premiando? ¿Qué es lo que se está valorando? Eh, entonces toma otro poder, ¿no? Porque tal vez es un dibujo que tampoco es un dibujo artístico, mis dibujos son, son ¿no? Como que son más bien, se nota mucho que hay un humano que está dibujando atrás y que tampoco es un experto, pero genera otro tipo de empatía, ¿no? Al mirarlo, la gente es como que se copa un montón y dice, ah, mira, va por acá, ¿no? O qué conversaciones podemos tener a través de esa imagen. Eh, pero también lo que genera es como una memoria emotiva, ¿no? La persona tal vez mire la imagen, porque no es solo la imagen, sino que también son frases que la acompañan, o pequeñas palabras, y genera otro tipo de emoción dentro, ¿no? Y también cuando lo tienen que dibujar, ¿no? Cuando la persona tiene que dibujar esa imagen, se da cuenta que se pregunta otras cosas, ¿no? Al respecto. Pero bueno, para mí parte es de ahí, ¿no? Como venimos de una cultura, ¿no? O sea, donde nos dijeron que dibujar tiene que ver con esto, ¿no? Con que se atribuye a algo infantil, pero en realidad es una herramienta que está buenísima para tener mejor, tener las ideas más claras y poder llegar a mejores acuerdos, ¿sí? Te doy un ejemplo. Si a veces pensamos que estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? Y después cuando lo dibujamos nos damos cuenta de que estamos hablando de cosas distintas. Entonces tal vez ahí no es ni siquiera que yo estoy dibujando, sino invitando a las personas a dibujar y aterrizar las ideas para que después eso sea una herramienta desde la cual puedan explicar, dibujé esto porque tiene que ver con esto, ¿no? Y a veces sí hay coincidencias y a veces están pensando cosas totalmente distintas, pero al plasmarlo en una imagen, pueden llegar a un diálogo como más concreto, ¿no? Sobre lo que están hablando. Con esto último que comentás, ¿crees que una reunión cambia? ¿Una reunión o taller o una facilitación cuando hay un lápiz y un papel a mano para cada uno de los participantes? Sí, cambia muchísimo porque en primer lugar, absolutamente todas las personas cuando están dibujando se distienden, ¿no? Se distienden más, como que aflojan, eh,
y están más predispuestos, ¿no? Como que no, al no tener que usar en primer lugar la palabra, así como disparador, eh, como que se abstraen, ¿no? Dicen, bueno, tal vez no voy a ser tan juzgado, y al dibujarlo, después lo pueden, también van masajeando, ¿no? Van masticando esa idea para aterrizarla y después la pueden explicar la idea con, con más claridad, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cuándo sentiste que fue la primera vez que se podía pensar con dibujos, que tenía más sentido que con las palabras? ¿Te acordás cuando hiciste ese clic? Sí, me acuerdo. Me hiciste volver al pasado un ratito, pero sí, por ahí, a ver, tiene que ver, yo antes trabajaba en una empresa donde era facilitadora de equipo, y había un equipo que estaba transitando una situación compleja, ¿sí? Donde había como una división, ¿no? De equipo, ¿no? En el medio. Entonces, eh, después de varias conversaciones, ¿no? Eh, yo ahí no tenía ni idea de lo que era visual thinking, nada, ¿no? Y agarré una hoja, y, porque ellos mismos decían, ¿no? Como que había una grieta, ¿no? En este equipo, porque pensaban distintos. Entonces, agarré una hoja de rotafolio, dibujé una grieta y les pedí que vayamos como mencionando, bueno, qué estaba de un lado de la grieta y qué estaba del otro lado, ¿no? Como para poder entender qué estaba ocurriendo en ese equipo, qué era lo que nos dividía. Eh, y esta conversación fue súper poderosa, porque la grieta en realidad no existía. Era más que nada una cuestión de poder entenderse, o sea, sobre qué todos querían lo mismo, ¿no? Pero tal vez desde el pensamiento solamente, desde la palabra, era difícil llegar a un acuerdo. Con esta imagen se pudieron entender, y yo dije, wow, esto funciona, ¿no? Como poder plasmar, ¿sí? La totalidad, todo el pensamiento de todos los participantes, ¿no? Incluirlos a todos, pero plasmarlo, ¿sí? Que la grieta fue algo muy fuerte también, ¿no? Dentro de esa reunión, porque una hoja en blanco con una grieta y fue, bueno, a ver, ¿qué está de un lado y qué está del otro? Porque eso es una grieta, ¿no? Y a partir de ahí hubo un cambio enorme, ¿no? Porque empecé a usar la gestión visual para un montón de encuentros, reuniones, talleres. A pesar de tu oficio y la experiencia que tenés, que ya hiciste Ujú, muchas facilitaciones y estuviste trabajando en el tema, cuando estás en una facilitación en vivo, que estás captando qué ujú. es lo que ocurre en el ambiente, lo que están comentando y demás, ¿hay algunas cosas que a vos te sorprendan en la diaria o ya tenés tanto oficio y tanta experiencia, tantas facilitaciones que ya es como eh, un trabajo más? ¿Me puedo explicar con la pregunta? Claro, sí, sí, a ver, qué cosas por ahí, si ya, digamos, voy en piloto automático, ¿no? O hay cosas que tal vez, sí, bueno, a ver, lo que a mí me pasa puntualmente es que yo inicié como esta carrera, ¿sí? De facilitadora gráfica y siempre estuvo muy relacionado a mi mundo, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de chat, de cambio cultural, eh, y siempre me tocó participar tal vez en eventos que están como más relacionados a estos temas. Entonces, si bien puede cambiar, no sé, la perspectiva entre un speaker y otro, los temas son bastante similares, ¿no? Pero este último año y medio tal vez, empezó como a abrir un poco más como el campo, ¿no? Y fui participando en eventos tal vez con otras temáticas, o sea, temas de economía, temas de inteligencia artificial, ¿no? Que tienen que ver tal vez con salud, temas que tienen que ver con reciclaje, ¿no? Sostenibilidad. Eh, entonces, tal vez es eso, ¿no? Lo que me sorprende, que se puede aplicar, ¿sí? En un montón de lugares, que los temas, digamos, el proceso siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero lo importante de entender realmente de qué se está hablando para poder lograr
una imagen que represente a esa idea, ¿no? Eso es lo que por ahí me sorprende, ¿no? Que se puede aplicar a un montón de lugares, pero que tenés que entender muy bien de qué se está hablando. Entonces, para eso hay que estudiar bastante, ¿no? Porque tal vez, no sé, yo no entiendo mucho de economía, ¿no? Y usan términos o conceptos que los tenés que tener clarísimos, porque si no, la imagen no va a ocurrir, ¿no? Eh, pero sí, eso por ahí me sorprende, que se puede aplicar a un montón de lugares. Y, y hablando de esto, ¿recordás algún trabajo o proyecto que fue desafiante en este sentido o que te logró incomodar en el buen sentido de la palabra, que buscó en vos tu lado más profesional o tuviste que elaborar herramientas nuevas dentro de este proceso que comentabas recién? Sí, sí, totalmente. Gracias a Dios me tocó, porque, a ver, está bueno, a mí soy una persona que me encanta como el desafío, ¿no? O sea, estar en piloto automático todo el tiempo me aburre. Entonces, que vengan propuestas o proyectos que me saquen de mi zona de confort, donde tenga que aprender, es como que ahí estoy, ¿no? ¿Dónde es que voy? Eh, y sí, me habían, por ahí, las dos últimas, poco más recientes, eh, era un encuentro donde era una charla de sustentabilidad, ¿sí? Y participaron 23 países distintos. Creo que se hablaban como 15 idiomas distintos. O sea, era un encuentro mundial. Acá en Argentina lo hicieron. Y, y nada, había traducción en simultáneo. ¿Sí? Yo estaba con mi vinchita y demás. Pero lo interesante es que el dibujo era el idioma conector entre todos los idiomas, ¿no? O sea, era un gráfico que no tenía que tener palabras, siempre el gráfico va como la imagen con alguna palabra, con alguna frase, pero acá solamente lo que tenía que captar eran imágenes, ¿sí? Porque como había diversos idiomas, el idioma conector tenía que ser la imagen. Y cada uno recibía su traducción, ¿sí? En su idioma, pero la imagen estaba detrás del escenario enorme, ¿no? Donde la gente iba conectando todo aquello que se decía con esa imagen. Y fue un gran desafío, porque en primer lugar de sustentabilidad conocía muy poco, entonces tuve que estudiar términos, conceptos, eh, investigar, bueno, qué tal vez iconos ya se asocian, ¿no? A ciertas cuestiones, eh, generar como metáforas visuales que puedan adaptarse a cada uno de los conceptos. Y, y también esto, ¿no? Como muchas veces uno cuando está haciendo registro gráfico, tal vez usa alguna imagen, o primero tal vez capta el texto, o el texto más de mayor valor, y después va armando la imagen porque lo vas procesando, ¿no? Porque es un proceso, es todo en vivo, y acá no había lugar para hacer esa síntesis en palabras, era directamente el dibujo, que pareciera que sería más fácil, pero es todo lo contrario, es más difícil porque no tenés el tiempo a decir, bueno, instalé, ¿no? Anclé las palabras claves y mientras voy procesando la imagen. No, acá no, no, directamente la imagen. Así que ese fue un gran desafío. Fue enorme, ¿no? Tuve que prepararme muchísimo. Y otro era una charla de economía para una empresa que invitó a todos sus clientes, que eran todos dueños y CEOs de grandes corpos, eh, y bueno, o sea, entendían mucho del tema también, ¿no? Es como, y yo no entendía tanto, entonces lo que tenía que entregar como producto final tenía que generar valor, ¿no? Porque era para personas que realmente estaban, todos CTOs, ¿no? De finanzas, entonces entendían muchísimo, o sea, había que aportar valor ahí, no se podía entregar algo que, bueno, tenía que dar más claridad sobre lo que se habló, ¿no? Tengo una consulta con respecto a lo que mencionabas antes, que estabas trabajando en vivo y se veía también, si no mal entendí, lo que vos estabas construyendo en una especie de proyección o pantalla gigante o algo por el estilo. Ujú. Eh, ¿Cuál fue tu sensación de ver
algo que estás construyendo y que los demás están viendo al mismo momento. ¿Fue adrenalina? ¿Fue presión? ¿Fue algo lindo? ¿Te sentías más incómoda quizás? Es que esto ocurre siempre, ¿no? O sea, yo trabajo tanto en digital con el iPad y eso se va proyectando en la pantalla. Generalmente hay pantallas grandes porque si contratan este servicio, digamos, es como para que también se pueda disfrutar del proceso, ¿no? La persona pueda ir como chequeando lo que se fue hablando con la imagen. También lo hago en analógico, que son grandes pizarras, ¿no? Con fibras y demás. El proceso siempre está visible, o sea, es parte de la experiencia de ese encuentro. Eh, y la verdad que no me genera adrenalina, todo lo contrario, es como que me gusta ir viendo cómo van chequeando, ¿no? O sea, una vez una persona estaba en un evento en Palermo y había una pantalla gigante, eran como 200 personas, ¿no? En el hipódromo de Palermo. Estaba la pantalla gigante y cada mesa, que eran mesas de 10 personas más o menos, tenía una pantalla más chiquita para ver de cerca, ¿no? Lo que iba haciendo en el registro. Y yo estaba en una mesa en un costado, dibujando, ¿no? Escuchando lo que pasaba y captando y dibujando. Una persona que llegó un poco más tarde al evento en algún momento como que no vio cuando me presentaron a mí que iba a estar haciendo este recurso gráfico, en un momento viene y me viene a saludar y me dice, no lo puedo creer, pensé que era una inteligencia artificial que estaba como proyectando todo porque iba como en simultáneo, ¿no? Mientras las personas hablaban, mientras se daban las conversaciones, se iban generando las imágenes y pensó que era una inteligencia artificial, ¿no? Que como que iba registrando, y me dice, cuando me di cuenta que eras vos, no lo podía creer, me dice, claro, me dice, yo llegué tarde y no vi cuando contaron que iba a estar sucediendo esto, eh, pero por eso, o sea, no me da adrenalina, me gusta ver cómo van disfrutando, ¿no? De no solamente tener que estar conversando y escuchando, sino también un lugar donde puedan, no sé, ir mirando qué es lo que fue sucediendo, ¿no? Y también cuando un evento es muy largo, tal vez es un recurso que sirve como para ir haciendo recuperos, ¿no? O sea, a veces cuando pasa mucha información, ¿no? Es como que uno termina como, bueno, se queda con poquitas cosas y el registro visual nos lleva a poder hacer un repaso rápido, ¿sí? De lo que ocurrió y un soporte también para ir recuperando, bueno, qué cosas nos quedaron, ¿no? De todo este recorrido no me genera adrenalina, me genera como esto, ¿no? Qué bueno que aporte al lugar. ¿Y te pasó alguna vez que mientras iba emergiendo la imagen que vos estabas construyendo en tiempo real, eso generó que se cambie la conversación o dispare nuevas ideas sobre lo mismo que se estaba conversando? Sí, sí, totalmente. A ver, cuando uno hace un registro gráfico, está bueno aclararlo, eh, esto se prepara previamente, ¿sí? Es importante que el facilitador gráfico entienda, ¿sí? Cuáles son las ideas más importantes, qué tiene valor de todos esos conceptos que se van a dar. Eh, no es que uno va en blanco, ¿no? Igual depende de la intervención, ¿no? Pero si es para hacer un registro gráfico, es importante como tener bastante claridad respecto de lo que hay que captar, ¿no? Porque eso después, la idea no es que solamente sea un cartel bonito, sino que sea una herramienta de trabajo para, no sé, viralizar un mensaje, ¿no? Consultarlo cuando, bueno, pasó tiempo y queremos volver a repasar una idea, ¿no? Eh, entonces, es importante esto, ¿no? Prepararse previamente para que si surgen este tipo de cosas más espontáneas, haya lugar para procesar, ¿no? Cuanto más tengo preparado, si aparece lo espontáneo, más rápido lo voy a poder captar. Sí ocurrió muchas veces de que directamente se cambió el plan, ¿no? Íbamos con un plan y tal vez se inició con ese plan, pero después ese plan cambió. Eh,
y ahí no vamos a dejar la hoja en blanco, ¿no? No vamos a dejar la hoja en blanco, pero sí lo que tiene esto es que tal vez tiene una participación un poco más activa respecto de tal vez tener que hacer alguna pregunta, ¿no? De qué están queriendo decir con tal cuestión, ¿no? Para poder esto, entenderla y plasmarla. Eh, pero sí, ha ocurrido. Me pasa mucho con una persona que trabajo, que ella, a ver, no se queda tal vez con el plan, pero porque tiene un sentido esto, ¿no? Tal vez emergen cosas más interesantes para trabajar con ese equipo, tienen mayor valor que tal vez lo que estaba planificado. Entonces, en ese momento tiene que recalcular y el facilitador gráfico también tiene que recalcular. Y también está bueno que eso suceda porque, a ver, la imagen final de lo que ocurre en el registro gráfico no tiene que ser perfecto, tiene que también mostrar el proceso de cómo fue esa conversación. Si está desordenado, bueno, tal vez está reflejando que hay un desorden, ¿no? En esa conversación y tal vez hay algo que trabajar ahí. Eh, entonces es interesante, ¿no? Porque no solamente tiene que ser algo estético, sino que reflejar lo que está ocurriendo y si hay que recalcular, se tiene que recalcular, pero bueno, lleva esto, ¿no? Lleva otro tipo de intervención donde puedo hacer preguntas y poder esclarecer qué es lo que vamos a registrar. Bueno, sujeto a esto que estabas comentando recién, ¿cuándo sabes que el trabajo está listo como para poder hacer la entrega? ¿Sos muy detallista? ¿Cómo lo manejas eso? Entiendo que hay distintas formas en la cual vos trabajás, que dependiendo de esa forma tendrás también distintos procesos. ¿Me puedes contar un poco? Está buenísima la pregunta y me lleva a pensar cómo era tal vez al inicio, ¿no? Tal vez se le puede llegar a servir a alguien que está arrancando en esto, ¿no? Primero lo divido en dos. Una cosa es tal vez el trabajo que se hace en vivo, en directo, ¿no? En tiempo real, eh, donde, bueno, hay ciertos criterios que están ya establecidos, ¿no? Bueno, ciertos colores que se van a usar, a veces se arma como un diccionario visual para tener ahí a mano de que represente ciertos conceptos que son claves y se chequea, ¿no? Con el cliente. Eh, en el momento se genera, ¿sí? El recurso visual y después hay un tiempo donde, bueno, yo la llamo etapa de refinamiento, ¿no? Donde por ahí puedo ver, no sé si las palabras están bien escritas, si hay alguna falta de ortografía, ¿no? Si hay algo que mejorar. Esto sí es obviamente digital, en lo analógico es lo que quedó, o a veces se puede, no sé, dar un tiempito también para mejorarlo, pero eh, es como que también tiene que representar lo que fue el vivo y el directo, que no es algo perfecto. Entonces también hay que soltar esa parte del perfeccionismo, ¿no? Tiene que reflejar lo que se puede mejorar un poquitito, pero tiene que reflejar el vivo, ¿no? Y todo lo que ocurrió. Y por otro lado, está tal vez aquello que trabajas que no es en vivo y en directo, ¿no? Que es en asincrónico. Ahí generalmente tiene que quedar algo por ahí. Lo estético tal vez es más importante, ¿no? Que tal vez en un vivo directo. Entonces, más allá de lo estético, que se entiendan las ideas, y ahí se trabaja como con instancias, ¿no? Donde tal vez primero hay una conversación, hay que bajar bien cuáles son esos conceptos, poder como sincronizar las miradas, se hace primero como un borrador, o sea, nunca se trabaja, o al menos yo, ¿no? Lo trabajo así como con una mirada muy desde la agilidad, ¿no? Primero hacemos el MVP, ¿no? El primer boceto que es un mamarracho, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿qué orden tienen las ideas? ¿Cómo las jerarquizamos? Eh, y después de ahí empezamos a generar las metáforas visuales y al final se le da la imagen, ¿no? O sea, cuando ya estamos totalmente convencidos de que la idea está representada, ¿no? Gráficamente, entonces ya hay como un proceso, ¿no? Que fui como armando para poder entender la necesidad y después plasmarla. Eh, y una vez que ya está ahí, ya que el cliente está contento, lo suelto, eh, pero bueno,
primero se trabajó sobre un mamarracho, ¿no? No me enamoré del dibujo que hice en la primera, sino que bueno, lo fuimos construyendo y fue una co-construcción. Quiero volver unos pasos atrás. Habías mencionado el concepto de la IA. Quería saber si lo habías podido incorporar como herramienta de trabajo en tu día a día y también si estabas explorando algún otro formato o herramientas adicionales. Bien, sí, creo que todo el mundo está, ¿no? Como aprovechando todo lo que nos trae la inteligencia artificial. En mi caso lo uso de diferentes maneras. Eh, Hay cosas en las que igual dije, no lo puedo usar para esto porque me quita como el poder que tengo, ¿no? De imaginarme cosas o de crear cosas. Pero sí tal vez cuando tengo que estudiar mucho contenido, ¿sí? Ahí le pido a la IA que me haga un resumen, le pido que me haga un resumen de qué es lo que se está hablando, qué es lo más importante, ¿no? Y después lo voy rechequeando, pero sí me sirve un montón para como poder bajar rápidamente el contenido que tengo que representar después. Y alguna vez le pedí alguna idea, ¿no? De cómo se puede representar tal cuestión, ¿no? Sí, lo, lo, lo uso bastante. Hay una cuestión que tal vez eh, nosotros, los humanos, tenemos como un pensamiento más espacial, ¿no? O sea, tengo una idea acá, una idea acá, una idea acá, una idea acá, y después tenemos que hacer ese trabajo de unir, de conectar esas ideas para que quede algo más lineal, ¿no? Que quede el storytelling, digamos, lo que armamos a través de la gestión visual. Eh, entonces, en esos casos, sí trato de no delegárselo a la inteligencia artificial porque te quita ritmo, ¿no? Es como que primero dices, ah, buenísimo, lo hago súper rápido. A veces, obviamente, si tenés 80 proyectos, elegís los que tal vez decís, no necesito, ¿no? Tener este ejercicio de pensamiento lineal, ¿no? Bueno, se lo entregas a la IA y otros en los que todavía los quiero mantener, ¿no? Desde mi cerebro para tener ese ritmo. Te quería hacer una pregunta y tiene que ver con otras disciplinas. Hay disciplinas, me refiero a otros oficios o a otras profesiones que se complemente con el visual thinking. Eh, ¿Tenés, pensás vos cuáles son aquellas disciplinas que podrían llevarse mejor o peor? Sobre todo pensando en una facilitación que sea más amplia, o por ahí vos tenés alguna experiencia trabajando con colegas de otras disciplinas que justamente hagan una sinergia positiva y que el resultado que generás es mucho mejor o más positivo. Ujú. Mira, es súper interesante la pregunta. Para mí, el valor que tiene el Visual Thinking es que nos podamos entender mejor a nosotros mismos y con otros, ¿sí? Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que todas las personas necesitamos entendernos para construir, ¿no? Para construir la actualidad, para construir el futuro, para todo. Hoy, particularmente, me escribió una persona eh, que tiene un hijo con un retraso madurativo y quería aprender visual thinking para poder dialogar mejor con su hijo, que me pareció hermoso. Y tal vez son cosas que no, uno por ahí, o al menos yo, ¿no? Lo veo más tal vez en el ámbito como laboral, ¿no? Como, bueno, cómo llevar las organizaciones, cómo se puede plasmar, no sé, en una institución. Pero también creo que sirve como para esto, ¿no? O sea, pensando en que las personas tengan que entenderse, que todos nos tenemos que entender, creo que sirve para cualquier, para cualquier lugar, ¿no? O sea, solamente hay que adaptarlo. Tal vez, no sé, imagino, la otra vez veía una nota, ¿no? De un aeropuerto que en los aeropuertos vos ves que está todo señalizado y todo eso es visual thinking, ¿no? O sea, cómo con una imagen me puedo ubicar dentro del aeropuerto, cómo los aviones estacionan, ¿no? O sea, eh, entonces es súper interesante porque se aplica todo el tiempo. O sea, uno sube a un tren
y encuentra recursos visuales que hacen que uno se pueda ubicar mejor y entender mejor cómo funciona, ¿no? El sistema. ¿Y te acordás haber utilizado algún objeto quizás inesperado como para comunicar una idea importante? Mm, A ver, en cuanto a, a la comunicación, mi estilo de comunicación visual, ¿sí? Eh, que me lo dice generalmente todo el mundo, es más bien desde el humor, ¿sí? Siempre trato de llevar algo de humor eh, que sea provocativo, ¿no? Como que provoque algo en el otro, como picante, ¿no? Decimos siempre. Así que a veces uso objetos que me dan un poco de vergüenza. A veces me dan un poco de vergüenza. Digo, esto no sé si va para, no sé, LinkedIn, ¿no? Que tal vez es un mundo más organizacional, ¿no? Y sí, usé cosas que me dieron bastante vergüenza usarlas, pero que generan mucho impacto. Una pregunta más personal. ¿Vos dibujás o pintás para vos? Sí, eh, de hecho tengo en mi iPad y tengo un cuaderno de dibujo acá que dibujo cosas que tal vez, nada, ideas que surgen y que tal vez no tengo tiempo de desarrollarlas en el momento, entonces me queda la imagen. Tengo mi bitácora, ¿no? También, no sé, cuando viajo voy como captando ciertas imágenes que me parecieron interesantes. Y también trabajo mucho, tengo un cuadernito donde voy poniendo mis objetivos, mis sueños, ¿no? Y como que cuando algo de esto ocurre, me nace naturalmente, es orgánico como ir y dibujarlo, ¿no? Como que, no sé si es una forma de manifestación, no sé si creo mucho en eso, pero sí me gusta como tenerlo presente, ¿no? Bueno, este es mi sueño, este es mi objetivo, ¿no? Y al bajarlo en una imagen, también me lleva a estar más foco en eso que quiero lograr. Entonces, sí, dibujo bastante, ¿no? De hecho, entiendo que hay muchas personas que tienen, ¿no? Su bitácora donde escriben, tal vez toman sus notas diarias. Los míos son dibujos. Y siempre fue así, ¿no? Es como, de hecho, hace poco me hizo una amiga, una compañera de la primaria, ¿no? Cuando iba a la primaria, me dice, qué loco, me dice, me acuerdo cuando llegamos al colegio y todos tus resúmenes estaban llenos de dibujos y yo no me acordaba de eso. No me acordaba de eso, es como, no lo recordaba. Que claro, cuando estudiamos, lo mío eran todas imágenes, gráficos con flechas y cosas, y el resto era todo, ¿no? Palabras, palabras. Pero sí, creo que lo hice siempre, sin darme cuenta, ¿no? Que era. Igual de todas maneras, ¿considerás que es una habilidad que viene innata o se puede desarrollar? No, yo creo que lo primero que hacemos es dibujar, ¿no? Lo primero que hacemos es, tal vez, no es el dibujo perfecto, ¿no? Pero creo que, no sé a qué edad, ¿no? Desde muy chiquitos ya hacemos el circulito y lo loco es que, bueno, técnicamente, eh, las letras son dibujos también, ¿no? No es que es otra cosa. Entonces, si todos sabemos escribir, todos sabemos dibujar. El tema es el tiempo que le dedicamos a cada una de las cosas. Cuando no tenemos ese músculo, ¿no? De poder romperlo, de decir, bueno, si hago una C, puedo hacer también, no sé, un pescado, ¿no? Porque tal vez tiene la misma forma, solamente que tengo que agregarle un par de cositas más. Eh, todos sabemos escribir, todos sabemos dibujar, ¿no? Entonces, yo creo que es innato, el tema es que no ejercitamos ese músculo a diario y que también tenemos esto que decíamos en algún momento, ¿no? O sea, tiene bastante mala prensa, ¿no? Y está muy asociado a algo infantil. Entonces, dejamos de entrenar este músculo que es tan importante para comunicarnos con más claridad. Pero sí, todos sabemos dibujar. ¿Y hay algún consejo que le quieras dar a una persona que quiera empezar a dibujar sus ideas, pero todavía no se anima a agarrar el lápiz o agarrar el marcador? ¿Cómo se puede soltar la mano? ¿Algún consejo? Es interesante esto.
En primer lugar, que los dibujos, por decir entre comillas, ¿no? Feos, generalmente esto ocurre siempre, eh, genera más empatía que un dibujo perfecto, ¿no? Como que si uno ve no sé, por decirte, un caballo, un dibujo perfecto, y dices, ah, qué bien que dibuja esta persona, ¿no? Es como, el caballo está perfecto, pero si ves un caballo que tiene casi forma de caballo, pero está como bastante mal hecho, genera más empatía y genera algo que como, bueno, un momento gracioso, ¿no? Entonces, tal vez esto, despojarse de la perfección, ¿no? Y de que no tiene que ser un dibujo artístico, sino algo que comunique realmente, ¿sí? Ayer justo tuve una persona que tiene un rol muy similar al mío, pero en Perú, eh, pero él no dibuja, ¿no? Quiere empezar el mundo del visual thinking, me pidió como una sesión para charlar sobre esto, y lo que yo le decía es esto, ¿no? Lo importante es que esa imagen comunique, que comunique algo. Entonces, no tiene que estar perfecta, pero sí está bueno que empieces a bajar ideas que van pasando, ¿no? O sea, cosas que vas viendo, alguna conversación, alguna frase, que la bajes a una imagen, que envías feedback rápido, ¿no? Como sin decir, ¿qué entendés de esto que busqué? ¿No? Y como poder ir refinando después esa idea para que uno no solamente piense en esto, ¿no? Bueno, cómo lo entiendo yo, sino que también lo que yo quiero mostrar que el resto lo pueda entender. Esas dos cosas, ¿no? Como despojarse de la perfección, de entender que tal vez el dibujo mal hecho genera mayor empatía y gracia, y otra es que lo importante es que se entienda, ¿sí? Entonces, ir pidiendo feedback para construir claridad en esa imagen. Eran tres, no dos. Es que a mí me pasa cuando veo las imágenes que están hechas por inteligencia artificial, que son súper perfectas, tan bien hechas, no hay mucho que decir, pero a mí la verdad que no me transmiten nada. Y cuando veo un artista que sigo en Instagram, que hace dibujos muy, pero muy sencillos, viñetas con trazo, con líneas y puntitos de los ojos, y dicen algo los personajes, me conmueve un montón. Creo que todavía hay algo ahí en el arte de la mano de la persona, de esto de poder transmitir de una manera sencilla que no se necesita demasiado, como decir, ornamentos para transmitir una idea. Coincido plenamente con vos. Totalmente, o sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver más con lo humano, con el trazo, ¿no? Con el que tal vez se transmite una emoción, ¿no? Esa emoción se transmite, tal vez la IA por ahí pueda generar alguna imagen que sea súper clara, pero carece, ¿no? De esa emocionalidad del trazo. El trazo habla, ¿no? Por sí solo, y yo creo que ahí está la magia, ¿no? Como que, por más que hay también esto, eh, hubo una época donde fui a clases de taller de arte y, y lo que veíamos un montón eran los trazos, ¿no? Por más que tengamos que hacer un círculo, eh, ese círculo va a ser el círculo de David y el círculo de Debbie, ¿no? Es como hay algo que transmitimos en ese trazo que es la emocionalidad de cada persona, ¿no? Como el alma, digamos, es como que viaja el alma, ¿no? Ahí es lo que no se puede reemplazar todavía por la inteligencia artificial. Todavía, vamos a ver. Bueno, David, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu tiempo que te hayas podido sumar a esta entrevista. No sé si Ujú. te quedó algo en el tintero para comentar, te dejo el cierre a vos. Eh, Estoy pensando. Creo que fuimos por todos lados, ¿sí? Que fuimos como atacando distintas aristas. Eh, no, me quedo contenta con la entrevista, creo que podemos hablar de todo. Obviamente siempre da para muchísimo más, ¿no? Se puede seguir haciendo doble clic en todo, eh, pero sí, lo que está bueno es como seguir difundiendo la importancia del recurso visual, que me parece importante, ¿no? Como romper con esa idea de que es algo que es para, no sé, jardín de infantes, ¿no? Todo lo contrario. Hoy
este mundo que está tan cargado de información, tan intoxicado, creo que la imagen nos salva y nos une muchas veces. Entonces, está bueno difundirlo. Así que te agradezco a vos, David, por el rato, por las preguntas, por preparar el espacio y por después todo lo que haces, ¿no? Que es armar algo re lindo y compartirlo en redes. Así que gracias a vos. Por favor, el agradecido soy yo y espero que sea hasta la próxima. Gracias. Dale. Sí, ojalá que sí. Gracias a vos. Sonidos que atrapan.